específicamente a los que nos están viendo, ya sea que nos estén viendo en vivo o que a posteriori puedan estar viendo esta predicación. Damos gracias a Dios para que pueda ser bendecido este mensaje para sus vidas. Y bueno, pues acaba de acontecer el Día de la Familia y creo que Dios tiene mucho que decir al respecto, ¿verdad? Este mensaje lleva por nombre Decidamos a favor de la familia. Y bueno, pues como lo hemos hecho en los últimos mensajes, vamos a usar la Biblia y vamos a leer mucho de ella, ¿verdad? Si usted no trae Biblia, va a aparecer en las pantallas aquí en la iglesia. Y si no alcanza a ver, pues ponga atención y escuche todo lo que vamos a leer. La familia es el diseño original que Dios dispuso para que el ser humano fuese formado, fortalecido y establecido sanamente sobre la fe, el amor, el carácter y la verdad de Dios. Pero esto no es lo que está pasando. De hecho, nuestras sociedades están volcadas a la inmoralidad. La familia está siendo destruida flagrantemente. El divorcio, el pecado, el adulterio, la pornografía, el placer, el egoísmo y tantas cosas que están forjando una generación de hijos sin padres, padres irresponsables y egoístas que solo piensan en ellos, hijos que no reciben consejo ni ejemplo, hijos que hacen lo que quieren porque los padres, al buscar sus propios planes, tienen miedo de disciplinar, y esto está generando un caos terrible. Hoy quiero hablar acerca de la importancia que tiene el tomar decisiones que beneficien a nuestra familia u omitir que nuestra familia va a ser perjudicada o beneficiada por nuestras decisiones. Y bueno, pues quiero hablarte acerca de la vida de Lot. Hay una parte del libro de Génesis en donde este personaje que es Lot aparece mencionado. En realidad quien es el protagonista de esta historia pues es Abraham. Para los que no saben, bueno, Dios cuando hizo al hombre quería que el hombre le representara en carácter. Sin embargo, el hombre en algún momento decidió hacer lo que para él era importante y desobedeció a Dios, y entonces de ahí empezó el pecado o la separación del hombre con Dios. Y después el hombre se fue pervirtiendo cada que iba evolucionando en sus generaciones, y decidió Dios tener un pueblo específico para él, que fue el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel nació bajo la selección de Dios de un hombre que fue su primer patriarca. Se llamaba Abraham. Y Dios llamó a Abraham para que fuese el iniciador del pueblo de Israel. Pero la historia de Abraham inicia con su papá, que se llamaba Taré, que fue llamado para salir de Ur de los Caldeos. Sin embargo, se quedó en el camino, y entonces Abraham continuó junto con su esposa Sarai y un sobrino para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Era la tierra de Canaán, que hoy es el pueblo o el país de Israel. Y bueno, pues dice la Biblia en Génesis 12 del 4 al 6: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí se estableció. Entonces vemos cómo Dios le hace una convocatoria a Abraham, y Abraham se va junto con su esposa y su sobrino, y se establece de jornada en jornada, esto es, de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, para poder llegar a Canaán. Y dice que se quedó detenido en una tierra que se llamaba Siquem. Sin embargo, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, dice, y te voy a bendecir. No se te olvide algo, que cuando Dios te hace un llamado, Él siempre te va a bendecir, Él siempre te va a proveer. Y para todos aquellos jóvenes o esos matrimonios que a veces piensan que estamos en desventaja, déjeme decirle
uno de los mandamientos o de las instrucciones que dio Dios al hombre, dijo: fructifíquense y multiplíquense. Esto es, que se puedan unir hombre y mujer para que puedan preservar la humanidad. Entonces, el casarse es una gran bendición en el orden de Dios. Y siempre que se casen, tienen que saber que Dios les va a bendecir, porque ese es un llamado que, aunque no es específico para cada uno, es general para toda la humanidad. Siempre que Dios llama, Dios bendice. Y si tú, joven, eres soltero o eres soltera y decides casarte en el orden de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Y aquellos matrimonios que ya están casados y se la están viendo difíciles, metan a Dios, porque Dios dice: voy a bendecirte. Amén. Y Dios empezó a bendecir a Abraham. Cada que iba de región en región, Dios le añadía esclavos, Dios le añadía ganado, y Abraham pues tenía recursos. Y dice la palabra de Dios que su familia, en este caso Lot, que iba con él, fue salpicado de esa bendición. ¿Por qué? Porque empezaron a prosperar tanto que dice la palabra de Dios que empezaron a tener enemistad los siervos de Abraham con los siervos de Lot. Esto es, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, porque yo creo que estaban en un mismo sitio y estaban en pastizales en donde a lo mejor ya se estaban revolviendo las ovejas o el ganado. Y entonces, pues entre ellos decían: oye, pues yo labré este pastizal, lo estás comiendo tú, o ¿sabes qué? Yo abrí este pozo y aquí salió agua y me lo están tomando tus ganados. Y empezó a haber ese tipo de conflictos. Y fíjense bien lo que dice aquí. Génesis 13, 7, 10 dice: entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Dice: finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitas que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y luego dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Dice: esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces, pues Abraham dice: ¿sabes qué? No me interesa tanto que mis crías, o más bien que mi ganado sea cuidado, si va a estar en un pleito cantado mi amistad contigo y mi relación. Sabio este hombre, dando a entender que nunca iba a perder una amistad o no iba a perder la fraternidad que tenía con su familia por dinero. Y bueno, aquí hacemos un paréntesis en esta reflexión. Nunca se ande peleando con su familia por dinero, Primero, no preste si sabe que no le pagan, ¿verdad? Y en segundo, si presta y no le pagan, no se ande peleando. Porque el día de mañana, imagínense cuando ustedes están en una fiesta en común y que se deben dinero, pues ahí van a andarse volteando la cara o murmurando. Pero lo peor de todo es que quizá la mamá o el papá saben, y al papá le duele ver cómo los hijos están enemistados, ¿verdad? Eso es lo que quería evitar Abraham. Entonces dijo: bueno, pues Dios nos ha prosperado, somos parientes. A ver, Lot, escoge, ¿de aquí para acá o de acá para acá? Y dice la palabra de Dios que Lot vio la tierra más hermosa, ¿verdad? Sin embargo, la tierra en donde él veía más prosperidad era donde estaba sentado un par de pueblos que se llamaban Sodoma y Gomorra. Y bueno, llegó un momento en donde dice la palabra de Dios que los moradores de Sodoma y de Gomorra hacían cosas perversas y que llegó delante de Dios su pecado y Dios decidió acabar con esa tierra, más bien con esos pueblos que eran Sodoma y Gomorra. Pero ¿quién creen que estaba ahí? Lot. Y entonces, como Abraham era amigo de Dios, entonces Dios le reveló a Abraham que iba a destruir esa tierra, y Abraham clamó a favor de Lot para que él no fuera destruido. Fíjese bien lo que dice el 18, Génesis 18, el 20 al 23, dice:
Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver sus acciones, si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Y dice: Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? O sea, que Dios le reveló sus planes a Abraham y le dijo: voy a destruir esa tierra. ¿Por qué? Porque es un pueblo perverso. Y entonces, en ese momento, Abraham aprovechó la amistad o la cercanía o la comunión o el acceso que tenía hacia Dios para decir: Señor, ¿destruirías al justo como al malvado? Dando a entender, pues ahí está Lot, acuérdate que él salió conmigo, tiene ciertos principios. Y en ese sentido, la intercesión de Abraham sirvió para que pudiera sacar a Lot de la destrucción o del juicio venidero. Aprendemos aquí entonces que nosotros, cuando conocemos a Dios, puede venir un juicio para alguno de nuestros familiares, pero podemos ser intercesores para que ese juicio no les alcance a ellos. Amén. Y aquí viene un largo pasaje, de hecho es todo un capítulo el que vamos a leer, y voy a tratar de parafrasear. Decidió Dios destruir a Sodoma y Gomorra, que era el pueblo donde estaba Lot. Pero quiero que vea que existían algunas razones para que este pueblo haya provocado a Dios y Dios decidiera o tomara esta decisión. Dice: al anochecer, Dios había mandado 2 ángeles a visitar primero a Abraham para decirle que iba a tener un hijo, y después esos hombres, los ángeles, iban a ir a Sodoma y Gomorra para poder traer la destrucción. Dice: los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Dice: Lot, de quien estamos hablando, dice, estaba allí sentado, y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Dijo: señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Dice: oh no, respondieron ellos. Dice: pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió, y finalmente ellos fueron con él a su casa. Dice: Lot preparó un banquete, o sea, era un buen anfitrión. Veía a unos forasteros, los invitó a su casa, se negaron al principio, pero después que estuvieron ahí, les dio donde quedarse a dormir. Dice: y Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Dice: pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Dice: por favor, hermanos míos, suplico, no hagan una cosa tan perversa. Miren, vean qué solución. Tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos 2 hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¿Qué pensaría Lot? Y le dijeron los hombres: hazte un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Estos hombres estaban embriagados de lascivia, ¿sí? Y una lascivia antinatural. Dice que fueron todos los hombres del pueblo, no sé cuántos hombres pudieran ser, pero que en ese momento habían llegado forasteros y obviamente ellos querían, en su lujuria, en su lascivia, satisfacer sus deseos, ¿verdad? Y entonces ahí están forcejeando y Lot les dice: no hagan eso, miren, aquí están mis hijas, ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Y le dicen: quítate del medio. ¿Por qué? Porque estaban dominados por esa pasión, por esa inmoralidad. Y dice: pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Dice: luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tantos jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. O sea que no solamente eran personas grandes, sino también eran niños, eran adolescentes, eran jóvenes los que estaban pervertidos. Dice:
el verso 12, mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Dice, el clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirlo. Dice, entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. Dice, rápido, salgan a la ciudad. El Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo que decía era broma. Al amanecer de la mañana siguiente los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado a la destrucción de la ciudad. ¿Sí? Y ve lo que dice hasta el verso 24, me voy a brincar. Dice, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Dice, pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Dice, tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir en una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Fíjate bien, dice, cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ve la solución de las hijas, dice, ven, vamos a emborrachar con vino a mi papá y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Dice, así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente la hermana mayor le dijo a la menor, anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ami. Él llegó a ser el padre de la nación conocida como los amonitas. Y bueno, pues usted dice, híjole, yo pensé que las narcoseries eran nada más de este tiempo, ¿verdad? Si Netflix tuviera que hacer series, ¿tendría material de dónde echar mano? Sí, ¿verdad? Imagínese esas historias de terror. Y todo sucedió en el seno de una familia. Una familia que fue llamada por Dios para representarlo, pero que en sus decisiones decidió seguir su corazón y los deseos de éste, de tal manera que esas decisiones perjudicaron y destruyeron la familia. Consecuencias de las decisiones que como familia podemos llegar a tomar. Fíjate bien, dice la palabra de Dios que Abraham y Lot vivían en comunión. Lot es muy probable que por tener esa cercanía con Abraham haya aprendido los principios bajo los cuales se regía Abraham. ¿Usted lo cree? Yo creo que sí, ¿no? Pues Dios le dice, ve de tu tierra y de tu parentela y de ti una gran nación. Yo les he platicado que Abraham era un hombre que adoraba a Dios, aún sin conocerlo, y por eso se le dice que es el hombre, el padre de la fe.
Pero una de las cosas es que Abraham aprendió a honrar a Dios, que de ciudad en ciudad, que le llama la Biblia jornadas, él levantaba un altar a Dios. Quiere decir que tenía un corazón, una convicción por adorar a Dios. Y ahí todavía no se separaba Lot. Por tal motivo, Lot había visto cómo para Abraham era importante honrar a Dios. Quiere decir que tenía buenos principios. Muchos de nosotros podemos tener buenos o malos principios, depende de. Pero los pocos buenos que tenemos que aprender a rescatarlos. Y si no los rescatamos es porque estamos inmersos en un lugar en donde quizá esos principios no sean exaltados. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es que quizá Lot, teniendo relación con Abraham, no le dio importancia a seguir el celo que Abraham tenía por las cosas de Dios. Y déjame decirte algo. Tienes que enseñarle a tus hijos a que tengan celo por las cosas que para ti son importantes. Hijo de familia, si tú ves que tu padre no sigue las cosas que para ti son importantes, no te decepciones, sigue modelando los principios que al día de hoy has escuchado. ¿Por qué razón? Porque lo contrario va a ser que las consecuencias sean fatales para la vida. Lot decidió no celar la presencia de Dios. Y era una persona que, como muchos de nosotros, para él era importante lo que veía con sus ojos y la satisfacción inmediata. Lot escogió con los ojos sin detenerse a considerar las implicaciones. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios ahí en donde estábamos leyendo, en el verso 10 al principio. Dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Dice, toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Dice, esto ocurrió antes de que el Señor destruyese Sodoma y Gomorra. Zoar era una región donde estaban asentadas varias ciudades y entre ellas estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham le dice a Lot, escoge tú a la derecha o a la izquierda, para donde tú vayas, yo me voy. Y entonces Lot dice, caray, wow, allá se ven unos edificios, ¿verdad? Se ven pastizales, se ven unos lagos, ¿verdad? Están haciendo un fraccionamiento nuevo, están poniendo una universidad, ¿verdad? Toda la gente ahí se ve que pues, es de buen ver, ¿verdad? Se ve que están educados. Yo me voy para allá, sin saber que allí había gente tan perversa que practicaba de manera sistemática el homosexualismo. No importaba eso, lo importante que era alimentar al ganado, porque teniendo yo ganado, pues está garantizado que voy a tener dinero y voy a poder mantener a mi familia. ¿Verdad que sí? ¿Será tan importante eso? ¿Será tan importante eso? Lot minimizó el pecado practicando por los habitantes en pro de su comodidad. Fíjate bien lo que dice el capítulo 19, el verso 5. Y si le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Esa sociedad estaba totalmente pervertida, era una sociedad volcada totalmente a la inmoralidad. Sin embargo, yo creo que Lot ya tenía en ese momento la suficiente riqueza y también el suficiente criterio como para poder decir, ¿saben qué, esposa, hijas? Si nosotros permanecemos aquí, nos vamos a contaminar. ¿Por qué no volvemos a seguir a mi tío Abraham? Ya nos dimos cuenta de que nuestros pastores pelean, pero vamos a poner una línea y vamos a tratar de acercarnos a alguien que es justo. Y a los siervos debía haber dicho, ya no entren en conflicto, vamos a tratar de seguir a Abraham y, si es posible, pintar nuestra raya. Pero vámonos de aquí porque nos vamos a contaminar. No. Él siguió viviendo ahí. De hecho, dice que cuando los ángeles llegaron, él estaba a la entrada de la puerta, sentado, descansando. Es probable que viviera de sus rentas, porque ya era muy rico. Se acostumbró a vivir en una atmósfera en donde el pecado era común. Y déjenme decirle algo. Cuando nosotros
tenemos cierta comodidad, hay cosas que vamos a pasar de largo en pro del beneficio de lo que queremos darle a nuestra familia. Puede que tú estés viviendo o estés teniendo un trabajo en donde seas el jefe y tengas a tu disposición la voluntad de más de una mujer, ¿sí? O puede que tú tengas un negocio en el cual estés adquiriendo tus ganancias de manera ilícita y te estés corrompiendo. No podemos acostumbrarnos al estilo de vida en donde nosotros estamos cómodos. Ese fue un gran error. ¿Por qué? Porque al pecado no le vamos a llamar pecado. Y en su momento, cuando nosotros nos camuflajeamos con el pecado, Dios va a traer juicio y va a incluirnos a nosotros si no aprendemos a rechazar el pecado. Otra de las cosas en cuanto a las consecuencias es que la maldad del lugar donde habitaba Lot le hizo perder la sensatez para con los miembros de su familia. Fíjate bien lo que dice el verso 8. Dice: miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Imagínate, no son entenadas, no son adoptadas, no son sobrinas, no son nietas, son hijas que él vio crecer. Y para solucionar el problema, pues obviamente dice: las saco y hagan con ellas lo que quieren. Es todo un pueblo el que estaba volcado al homosexualismo. ¿Qué iban a hacer con 2 mujeres? En su momento las iban a matar. ¿No había un poquito de sensatez? Yo creo que no, porque ya estaba acostumbrado a vivir en un pueblo en donde el pecado era común. Pero déjame decirte algo: a veces nosotros, con tal de edificar ciertas cosas en pro de la familia, dejamos que los hijos pasen tiempo frente al teléfono y estén consumiendo pornografía o estén consumiendo violencia, y nosotros, con tal de tener un tiempo extra más o ganar un poquito más de dinero, o quizá discutiendo con la mamá porque la esposa le exige mucho o el esposo le exige mucho, y hemos dejado que a nuestros hijos los eduquen algunos perversos que se los hemos entregado, como Lot quería entregar a sus hijas. Con tal de que no me diga nada, lo dejo escuchar todo lo que tiene que escuchar, lo dejo que se junte con quien se tiene que juntar, dejo que visite los lugares donde quiere visitar, y dejo que vaya a los lugares en donde está la gente más perversa, que al cabo, eso es lo que está de moda. Te los pueden robar si tú dejas que alguien más los eduque. Lo bueno fue que estos hombres no aceptaron, no, más bien que los ángeles intervinieron. Dice la palabra de Dios que los ángeles metieron a Lot, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo creo que han de ver. Yo leo entre líneas que a lo mejor hicieron esto. ¡Hey, Lot, vete para acá! ¡Cállate! ¿Cómo les vas a dar a las hijas? Y en ese mandaron ceguera para que todos quedaran ciegos. Porque Lot, en la inercia de estar envuelto en un mundo perverso, ya ni siquiera pensaba por sí mismo. Porque muchas veces la cultura nos invade, familia. La esposa de Lot voltea hacia atrás y deja huérfanas a 2 hijas y viudo a un esposo. Los ángeles le advirtieron: Lot, cuando venga la lluvia de fuego, tienes que salir huyendo. Dice: y no voltees para atrás, porque si te volteas para atrás, entonces el juicio de Dios vendrá para ti. Y entonces ahí va Lot con sus hijas. Primero les dijo a los yernos y le dijeron: a ver, tú que estás comprometido con mi hija y tú otro que estás comprometida con mi otra hija, vámonos porque el Señor va a destruir la tierra. Y él le habrá dicho: no, hombre, ¿cómo crees? ¿Verdad? No seas antiguado, papá. Eso no sucede, hombre, ¿verdad? No seas tan santurrón o tan santurrona. Dice la palabra de Dios que al otro día vino ese juicio de Dios y se quedaron ellos y se vinieron las hijas. Y ahí viene con las hijas, ¿verdad? Y ahí viene con la esposa también. Pero la esposa, dice la palabra de Dios, que no obedeció, sino que volvió hacia atrás y se quedó convertida en sal, ¿verdad? Ahí la esposa de Lot no bailó el twist, ¿verdad? Porque se convirtió en estatua de marfil, ¿verdad? Se quedó petrificada.
Pero ¿cuál era el error? Les preguntaba a los niños de la escuela, ¿por qué creen ustedes que la mujer de Lot se quedó petrificada y se convirtió en sal cuando volvió atrás? Y los niños razonan, ¿verdad? Estábamos el viernes, dice, ¿por qué? Porque todo lo que dejó atrás le pesaba en su corazón. Los niños lo veían así, decían, porque estaba valorando más lo que se quedaba que lo que estaba por enfrente. Los niños lo decían, y esa es la razón. De repente, la mujer que estaba viendo, porque hay veces que hombres o mujeres dicen, vamos a seguir a Dios, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Mira, tú y yo estamos teniendo conflictos porque estamos trabajando los dos y la verdad ni ajustamos y pues estamos descuidando a los hijos. Ya deberíamos de hacer algo mejor, o tú trabajas menos o yo me encargo de los niños, ¿verdad? Y alguno de los dos siempre brinca y dice, no. Y eso le pasó a la mujer de Lot. Yo creo que ella estaba tan acostumbrada a vivir ahí que de repente se volteó para atrás y dice, híjole, y mis amigas con las que voy al casino las voy a dejar, con las que me echo el café para estar tijereando, ya no voy a estar con ellas, ¿verdad? Ya no voy a salir con mis amigas a Plaza San Luis los domingos, a mí no me lleve nada, pero por lo menos para saber que voy a ofrecer un rato ahí, ¿verdad? A veces están más petrificados en el pasado o en lo que dejan atrás que en lo que Dios tiene para ti. Y eso le pasó a la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque ella veía, híjole, es que es mi casa, ya le había mandado a hacer la cocina, ya tenía closets, ¿cómo que ahora nos vamos? ¿O cómo que ahora nos vamos a convertir al Señor? ¿O cómo que ahora vamos a empezar a diezmar? ¿Verdad? Y entonces existen ese tipo de conflictos en donde no se ponen de acuerdo. ¿Y qué sucede? La bendición de Dios se detiene. ¿Por qué? Porque no hay acuerdos. Ahora, déjenme decirles una cosa. La mujer en realidad no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque cuando la mujer ve que para el hombre es tan importante escoger la llanura más importante, no importando dónde va a meter a los hijos, va a decir, este cuate es un materialista de corazón y es lo que le interesa. Y si a él le interesa eso, bueno, pues yo también me voy a interesar por esto. Ella había aprendido de Lot lo que para él era importante. Por eso cuando voltea y dice, voy a dejar todo esto, y quién sabe si lo de ella sea cierto o no. Ella era víctima, o más bien a ella se le había permeado lo que el esposo, que era cabeza de familia, le había enseñado, la prioridad que era más importante. Las conductas de los padres tarde o temprano permean a los hijos. Esto es, que la conducta que nosotros tenemos modela a los hijos a pesar de que les prediquemos lo contrario, Fíjate bien lo que dice Génesis 19:32. Dice el verso 32. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro Padre. Si para Lot lo más importante era el beneficio, pues quiere decir que los principios del temor a Dios no eran tan importantes. Y así como la mujer prefirió voltear para ver lo que dejaba, que era su bienestar o su beneficio, las hijas en su momento se dijeron, ¿sabes qué? A mi papá no le interesan tanto las cosas de Dios, porque los domingos, si su compadre le llama, se va. Si le llaman para tiempo extra, no va a la iglesia, ¿sí? Y entre semana le dicen que vaya a una célula, pero nomás no se compromete, porque para él lo más importante es o trabajar, o estar frente a su computador, o cerrar un negocio, ¿sí? Eso aprendieron estas muchachas, que el pecado no importaba, siempre y cuando hubiera una satisfacción para justificarlo. Y dice, ¿sabes qué? Ya no hay más hombres. Imagínate, teniendo toda la tierra poblada, le dicen, ya no hay más hombres. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a practicar el incesto. Pero practicaron el incesto en realidad no porque no supieran que era incesto, sino porque simple y sencillamente el pecado, la práctica del pecado se volvió natural. En las familias no se puede volver natural la práctica del pecado. Por eso, si tú eres un hijo de familia que estás haciendo cosas que no aprendiste de tus papás, tienes que retractar, a pesar de que todos lo hagan.
Si tú eres un padre de familia que sabes que eres ejemplo, no puedes tener deslices. Vamos, los vas a tener y espero que te retractes, pero siempre van a ser consecuencias. No vayas a pensar que eres víctima, ¿sí? La manera en que nosotros reaccionamos, la manera en que nosotros nos conducimos, el corazón en donde lo tenemos, lo que para nosotros es importante, lo están viendo los hijos. Y los hijos, por otra parte, tienen que saber que si los padres no les enseñaron lo que ustedes llegan a practicar, los están deshonrando. Y como Lot, están llegando a escoger lo que es incorrecto. Y que, como lo comento, siempre va a traer una consecuencia en tu vida familiar. Te quiero dar 3 recomendaciones que son importantes para que nosotros aprendamos a decidir a favor de la familia. La primera es que Dios escucha el clamor sincero para salvar y restaurar familias. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios consideró a Abraham su amigo. Y es importante lo que Dios dice. Dice, le esconderé, le ocultaré, no le haré saber a Abraham lo que estoy por hacer. Cuando nosotros somos amigos de Dios, Dios siempre va a prender las alarmas y te va a decir, ¿sabes qué? Tu hijo se está comportando raro, ¿verdad? Tu hija tiene amigas que no le edifican. Tu hijo está agarrando tendencias que no son naturales. Dios te lo va a mostrar. Pero si tú quieres hacerte de la vista gorda porque quieres seguir viendo el beneficio de permanecer en Sodoma, pues eso ya es muy diferente, ¿verdad? Lo que te quiero dar a entender es que Dios siempre te va a decir cuando viene un mal. Y lo más importante es que no te lo dice nada más para que tú sufras cuando veas que viene el mal. Te lo dice para que dobles rodilla. Dice la palabra de Dios que Abraham clamó y le dijo, Señor, a ver, dime algo. Y no se ve todo el diálogo, pero te lo voy a parafrasear. Es tan interesante ver esta capacidad que tiene Abraham para poder persuadir a Dios. Dice la palabra de Dios que le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces le dice, Señor, ¿vas a destruir tanto al justo como al injusto? Y le dice, bueno, pues, Abraham, dime si hay justos. Dice, si hubiera 50 justos, Señor, por 50 justos me espero. Abraham dice, hijo, ya sé que no hay. A ver, ¿habrá 40, Señor? Por 40 me abstengo. Híjole, el Señor está decidido, ¿verdad? ¿Habrá 30? Por 30 me abstengo. ¿20? ¿10? ¿5? Como Kiko. Me doy, ¿verdad? ¿Por qué? No los encontró. Interesante saber que Lot conocía el temor de Dios, pero no lo encontró justo Dios. Sin embargo, por amor a Abraham, salvó a Lot y lo persuadió. Déjame decirte una cosa, si tú tienes un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un padre, una madre, que no está en el camino de Dios, tu clamor llega delante de Dios para que sea detenido el juicio. Eso es lo primero que tienes que saber. Hijo de familia, ves que tus padres no se están conduciendo de la manera que es, clama. Porque en Cristo, habiendo sido redimidos por Él y lavados y comprados por su sangre, somos justificados y presentados delante de Dios acepto. Por tal motivo, hijo de familia, si tú caminas con Cristo, Dios puede restaurar el matrimonio de tus padres. O padre, Dios puede restaurar a tu familia. ¿Por qué? Dice el Salmo, clama el justo y Jehová lo escucha. ¿Amén? Otra recomendación es, lo más importante no es tu comodidad, sino tu salvación y la de los tuyos. Esperaría que a partir de este tiempo no estés buscando tu comodidad, tu prosperidad, el beneficio que puede tener tu familia, a expensas de la salvación. Lo más importante en la vida del creyente es tu salvación y la de los tuyos. Busca tu salvación. Si tú no estás en el camino de Dios, tienes que saber que estás tomando decisiones que van a afectar a tu familia. Si estás entre azul y buenas noches en las cosas de Dios, conviértete a Dios, porque tus decisiones se van a permear. Tu hijo no va a tener temor de Dios si ve que tú eres una persona tibia en las cosas de Dios. Tu hija no va a tener respeto
por Dios si ve que eres una persona tibia en las cosas de Dios. Nosotros no podemos exigirle a los hijos más del estándar que nosotros tenemos. Miren, muchos de nosotros podemos estar pidiendo a los hijos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque el lugar o la cultura en donde son introducidos los va a absorber. Y si tú eres una persona incongruente, esto es, que lo que dices y haces, pues obviamente no tienes sintonía, pues los hijos se van a dar cuenta y en algún momento te van a decir: papá, ¿con qué autoridad? ¿Sí? La cultura importa. Tienes que saber quiénes son sus amiguitos, tienes que saber en dónde los metes. Hago un comercial, pero es importante. Dice el pastor Arturo, me dice: Fermín, vamos a tener una reunión con todos los pastores de las sedes. Y si quiero que tú y Yanina nos digan por qué una escuela, ¿verdad? Quiero que nos convenzan de por qué una escuela y por qué le tendríamos que decir a nuestros hijos y a las iglesias que los inscriban en esta escuela. Y yo solamente tengo 2 párrafos para decirlo, ¿verdad? Esto es, que las culturas transforman la conciencia de los individuos. Y las culturas se hacen por la convivencia y el tiempo que pasan los individuos, nada más. El tiempo que pasa tu hijo en la escuela con personas no creyentes lo va a transformar. Por eso no es difícil que entiendas que cuando entre en la secundaria, que cuando entre en la preparatoria o cuando entre en la universidad son conquistados por la cultura en la cual están inmersos. Y eso le diría yo al pastor. ¿Por qué? Porque el que con sabios anda, sabio se vuelve. Por eso tenemos que hacer un sacrificio para poder darles en nuestra casa por lo menos la mejor educación a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que saber que lo importante no es la comunidad, sino la salvación. Amén. Los hijos necesitan, además de provisión, relación, disciplina y buen testimonio. Si tú le preguntaras a tu hijo: ¿qué te gustaría? En edad pequeña te va a decir: ay, pues me gustaría tener un teléfono celular, me gustaría muchísimo que me regalaras una consola, una computadora, una tablet, un viaje. Sí, eso es importante para los hijos, cuando están chicos. Pero cuando están grandes te van a decir: papá, a ti te hago responsable porque nunca me disciplinaste, nunca me pusiste límites, todo lo que te pedía me lo dabas, pero yo lo que quería era que tú me disciplinaras. ¿Por qué? Porque parte del amor que se le puede dar a los hijos está por medio de la provisión, por una parte, pero también tiene que haber una relación, tiene que haber una disciplina y tiene que haber un buen testimonio de tu parte. No creas que porque somos buenos proveedores estamos cumpliendo el papel. Lo cumplimos en una etapa en donde para ellos es superficial el consumismo, o más bien la relación con Dios es superficial y el consumismo pareciese que fuera la satisfacción que ellos van a tener. No. Hay momentos en donde los hijos necesitan relacionarse con los demás y si tú no tienes buenas relaciones con ellos, buenos ejemplos, entonces ellos te lo van a reprochar. Amén. Concluyo con lo siguiente: quien determina el camino a seguir a Dios son los padres, no los hijos. Por tal motivo, Dios te va a pedir cuenta de la manera en que educaste a tus hijos. Y si eres un hijo que no tiene padres que son creyentes, Dios te va a decir a ti la manera en que diste testimonio delante de tus padres para que ellos volvieran su corazón a Dios. Y me gusta esto que dice Josué, y lo he leído varias veces. Dice: por lo tanto, dice Josué en un discurso de despedida al pueblo de Israel: teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y de Egipto. Sirve únicamente al Señor. Y Él les dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de a los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y dice Josué determinantemente: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu familia le sirva a lo que el mundo ofrece en el día a día? ¿O determinas hacer un stop para que el corazón de tus hijos sirva y se convierta a Dios? Hay un dicho, o más bien un proverbio, dice: el ojo nunca se cansa de ver y el oído de escuchar.
todo lo que tú estás haciendo ahorita para poder prosperar no va a tener límite. Y sé próspero, oro para que Dios te lo permita, pero que no sea la prioridad número uno. En el momento que las cosas no se den, no escojas con los ojos, ¿verdad? No digas, ¿sabes qué? Pues me quedé sin trabajo, nos quedamos sin negocio, entonces vamos a sacrificarnos. Y entonces, ¿qué pudiera hacer? Me voy de la ciudad, me voy para Estados Unidos, voy a pasar más tiempo en el trabajo. Esa parte es importante, sí, si solamente fuera subsistencia, pero si hay oportunidades que te permitan tener, obviamente, en un corto plazo una subsistencia y después acomodar las cosas para que te vayas dando ciertos lujos, mejor trata de crecer gradualmente en las cosas que Dios te ofrece, porque lo más importante es el cuidado que le tienes que dar a tus hijos, las cosas que en efecto, obviamente, para Dios son importantes y que tú determines en tu corazón. Mi casa y yo, esto es mi esposa y yo y mis hijos, queremos servir al Señor. Que eso sea tu credo hoy en día, que tú puedas decir, quiero servir a Dios. Amén. Hemos terminado este mensaje y pues vamos a orar al Señor para que